Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que dice que Dios es amor. Y bueno, en el contexto de este capítulo, de hecho vamos a checarlo rápidamente, así que Primera de Juan capítulo 4, 7 al 9, dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahí está, hay que subrayar eso, ¿no? Es un atributo de Dios. Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Si nosotros leemos todo el resto de los versículos, vamos a darnos cuenta que Juan nos está exhortando a que nos amemos los unos a los otros. Y lo hace con tal fuerza y con tanto énfasis. Él nos hace ver que el acto de amarnos unos a otros es como una marca de todo aquel nacido de nuevo. O sea, es como una marca. De hecho, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, ahora vamos a regresar al Evangelio de Juan, por favor, al capítulo 13, en el versículo 35, también Jesús dice lo siguiente: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. También vemos aquí adelantito en el capítulo 17, ahora vamos al 17, versículo 26, que dice: Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, estos versículos que acabamos de leer le dan mucho énfasis al amor que debemos de tener unos a otros, ¿no? De hecho, es de una manera hasta exagerada esta afirmación, ¿no? Parece que dice que si amas, entonces eres salvo. Bueno, pues precisamente esta es una de las muchas malinterpretaciones, ¿sí? Esas interpretaciones erróneas que la iglesia de hoy en día está propagando, que si tú amas al prójimo es una señal de que ya eres salvo. Pero ellos están poniendo en primer lugar, y lo más importante para estas personas, es el amor sentimental al prójimo, como si fuera lo más importante, el amor sentimental al prójimo, que el amar es el atributo que sobrepasa todo, o sea, que el que ama ya es salvo, ¿no? En lugar de predicar el evangelio y el arrepentimiento, se la pasan, por ejemplo, llevando comida a comunidades de personas necesitadas, allá comunidades de drogadictos, X, ¿no? Con necesidades, y les dicen que Dios les ama. Pero aquí, sin embargo, surge una pregunta: ¿qué pasa con los incrédulos que también aman? Porque también vemos a muchos incrédulos que aman. Hay organizaciones no gubernamentales, fundaciones de gente muy amorosa, de hecho hasta más amorosa que muchos cristianos. ¿Qué pasa con ellos? O sea, que están amando a la gente también. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente ellos son salvos también? ¿Califican o no califican para la salvación? Entonces, aquí hay algo muy importante, porque estos textos que acabamos de leer están muy lejos de esa interpretación, de que si amas ya eres salvo, ya es el símbolo de que ya eres salvo, ¿no? De hecho, tristemente, uno de los atributos de Dios más mal interpretado hoy en día, precisamente es el amor de Dios. Es el atributo más mal interpretado de todos los atributos de Dios. Dos ejemplos de estas malinterpretaciones podemos ver. Número uno, que el amor de Dios es emocional. O sea, que Dios se mueve por emociones. Y esto no es cierto. O sea, el amor de Dios no es emocional. No es un sentimiento. Dios no se mueve por emociones. Dios se mueve por fe. Esto es bien importante de entender. Pero ¿la fe en qué? La fe en su palabra, no en mi entendimiento de fe. Porque podemos ver a mucha gente que dice: sí, tengo fe, tengo fe, tengo fe, y de que me va a dar un carro nuevo, me va a dar un carro nuevo, me va a dar un carro nuevo, y es que tengo fe, ¿no? Y no, no es así. Ya están malinterpretando inclusive la palabra fe. Por ejemplo, yo recuerdo cuando platicaba con mi papá y me decía: no, hombre, es que ve toda esa gente que hace las peregrinaciones, por ejemplo, que gente que sale de aquí de Valle de Bravo hasta ahí a México, ¿no? A la Basílica.
caminando desde Valle de Bravo hasta la Basílica. Es que qué fe tiene, ¿no? Eso no es fe, eso es creencia. Ellos creen que por hacer eso le están agradando a Dios, pero ¿de dónde sacan eso? Acuérdense, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es una fe ciega. La fe está sustentada en la palabra de Dios. Por eso es que Dios se mueve por fe en su palabra, pero además en su contexto. Esa es otra. O mejor dicho, dentro de su pacto. Dios se mueve cuando oramos con fe dentro de su pacto. Aquí está Dios arriba, ¿sí? Aquí está su pacto, que es Jesús, el Cristo, y abajo estamos nosotros. Si nosotros oramos bajo el pacto, entonces Dios va a responder. Pero si nosotros nos movemos del pacto y queremos que Dios se mueva a nuestro lugar, no va a suceder así. Muchas personas le oran a Dios y le piden cosas enfocadas en sí mismas y no en su deseo. Este ejemplo que les decía, dame un carro del año, quiero un carro del año, quiero un carro del año, ¿no? Y la consecuencia es que no hay respuestas, a pesar de que declaren, decreten o establezcan versículos como Juan 14:14, por ejemplo. Ahorita que estamos aquí en Juan 14:14, aquí lo dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ah, ahí está escrito, voy a decretar por fe que si pido en su nombre me va a dar mi carro del año. Y decretando y decretando y decretando. Ah, no, pues mira, también puedes citar primera de Juan 5:14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, ya ves, Él nos va a oír, hay que pedir. Ah, pues sí, vamos a pedir, ¿no? Por fe. Y uno anda pidiendo por fe y por fe y por fe. Si no estás bajo su pacto y cumpliendo su deseo, por mucho que decretes a gritos estas citas bíblicas, las oraciones no van a llegar ni al techo. Porque bien lo acabamos de leer, 1 Juan 5:14, es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y eso lo omiten o no lo entienden o no lo quieren entender, que tienen que ser conforme a su voluntad. Si Jesús en Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, tiene que ser conforme a su voluntad, conforme a su pacto, conforme a su deseo. ¿Y cuál es su deseo? Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Tampoco quiero decir que las oraciones para pedir cosas materiales estén prohibidas, pero tampoco es lo más importante. Acuérdense, lo primero es su deseo. Pero si oramos de acuerdo a su plan, por eso es que Dios provee. Por ejemplo, en la fundación en la que yo estaba, bueno, la que estoy todavía, se llama la Fundación Emanuel, es con la cual a través de ellos yo fui a la cárcel, 20 años estuve yendo a la cárcel, y me llamaba la atención porque ellos organizaban luego congresos carceleros, o sea, de todos los obreros carcelarios a nivel república. Entonces, imagínense, juntarnos pues, todos los obreros de toda la República en un punto requería gastos, requería una logística, requería pues recursos, ¿no? Y a mí me tocó presenciar realmente cuando el director decía, señor, necesitamos un camión. Así de plano, necesitamos un camión para poder llevar esto y poder transportar a todo lo necesario para el Congreso y lo ponemos en tus manos, ¿no? Y yo decía, ay, caray, ¿a poco? Sí, ¿no? Y de repente recibían una llamada de un gringo que les estaba donando un camión. Así, así ese nivel. Pero también me tocó ver que después, y ese mismo camión, yo les preguntaba, oye, ¿qué pasó con el camión? No, ya lo donamos. O sea, Dios puso en nuestro corazón donarlo ahora para esto, ¿no? Entonces, yo veía cómo ellos daban un ejemplo de lo que realmente somos en el reino de Dios. Somos mayordomos, somos administradores, nosotros no somos dueños de nada, de nada. Entonces, así como ellos, yo veía cómo Dios proveía, pues para cumplir su deseo. Así Dios va a proveer para cumplir el deseo. Pero es muy diferente si se trata de su deseo o si se trata de mis deseos personales. Es muy diferente. Entonces, el amor de Dios no es emocional. Dios no se mueve por emociones. Él se mueve por fe. ¿Sí? Y la segunda malinterpretación es que el amor de Dios es un atributo predominante. O sea, que su amor está más allá de su ira o de su justicia o de cualquier otro atributo, que Dios es amor, como acabamos de leer en 1 de Juan 4:8. Dios es amor, ahí está, Dios es amor. Entonces, su amor sobrepasa todos los demás atributos. Ese es un error, es un grave error. Yo he escuchado muchas personas que afirman
que el Padre representa la ira en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento vemos constantemente cómo Dios le ordena a Israel masacrar tribus enteras, incluyendo mujeres y niños, sin entender a Dios y sin entender el contexto y sin entender nada. Nada más se atreven a decir, es que Dios es un Dios de ira. Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús es todo amor. Me ha tocado oír eso. Yo no sé si a ustedes les haya tocado escuchar estas cosas, pero no es así. O sea, el amor de Dios no sobrepasa su ira, no sobrepasa su justicia. O sea, todos son uno. Y cuando dice que Dios es amor, no es que deje de ser justo. O sea, Él sigue siendo todos sus atributos manifestados al 100%. ¿Por qué? Porque Dios es uno. La palabra también lo dice. Dios es uno. Ahora sí, Jesús es la expresión del amor de Dios, pero así como la cruz. En la cruz, cuando vemos a Jesús crucificado, que fue taladrado de las manos, de los pies, clavadas las espinas en la cabeza, su cuerpo todo tasajeado, rebanado con látigos de metal, le abrieron la piel, derramando la sangre. O sea, una brutalidad que vemos en el cuerpo de Jesús clavado ahí en la cruz. Ese es un acto de amor. O sea, la cruz representa dos cosas: el amor de Dios, porque fue el único medio por el cual podemos ser salvos, y por otro lado vemos el odio de Dios y la ira de Dios contra el pecado, porque Él se convirtió en ese momento en el peor de los pecadores. Entonces sí, Jesús es la expresión del amor de Dios, así como la cruz, pero también Jesús es ira, como lo expresan varios pasajes, como cuando, por ejemplo, Él entró en el templo. Recuerda que Él entró al templo y agarró unos látigos y empezó a latigar a la gente y a correr a los mercaderes. Ahí estaba manifestada su ira. O cuando también le habla ofensivamente a los fariseos en Mateo 23, ¿se acuerda? Les dice, sepulcros blanqueados, ciegos, necios. Ahí lo vemos airado a Jesús. O cuando también vemos en Juan 3:36 que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Y la cita que más nos habla de esto, Apocalipsis capítulo 6, esto es para todas aquellas personas que piensan que Jesús es puro amor. Capítulo 6, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí está la ira del Cordero. En un futuro Jesús va a manifestar su ira porque Él es Dios también. Dios es uno. Cuando hablamos de las 7 copas del Apocalipsis, las 7 copas de la ira también, ahí está Jesús también presente. Y esto no lo quiere ver la gente quiere ver al Jesús mansito, ahí todo ay, sí, amoroso, pobrecito, todo un sentimiento, ¿no? Ay, de misericordia y de compasión, pobre Jesús, ¿cómo lo trataron? Se quedaron con esa imagen. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez, Él no va a venir como un corderito manso, Él no va a venir como un cordero al cual fue juzgado, Él va a venir como el león de la tribu de Judá a juzgar al mundo y con ira. Entonces ese Jesús amoroso en la segunda venida va a venir, pero con vara de hierro para los incrédulos, a juzgar al mundo. Entonces, lógicamente, la gente prefiere lo romántico de los textos que hablan del amor. Ay, qué bonito es el amor. A-M-O-R. Uy, sí. Les encanta y por eso omiten y no le dan importancia a los pasajes que hablan de la ira de Dios. Entonces, por eso, este estudio lo vamos a dividir en secciones, pero también vamos a fusionar otro atributo de Dios que es su ira, porque están relacionadas. Miren, muchos piensan que porque Dios es amor no puede haber ira en él. Y es un error. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, precisamente porque es amor también es ira. Y un ejemplo muy claro lo podemos experimentar en carne propia. Creo que muchos de ustedes tienen hijos. Bueno, tú tienes a tu hijo o tu hija, imagínate tu hija, no sé, de 5 años. Bueno, la amas y cada célula de tu cuerpo despide amor por ella, ¿sí? ¿Y qué pasa si algún gandul llega y quiere abusar de ella? Ese mismo amor se convierte en ira. Y uno diría, oye, pues no que eras puro amor, espérate, pero si quieren abusar de mi hija o de mi hijo,
obviamente despierta una ira, la misma proporción del amor que tú tienes por tu hijo, la misma proporción es la ira manifestada por alguien que quiera pasarse de listo con tu hijo. Entonces te dan cuenta que está relacionado el amor y la ira. Por eso es que Dios es amor, pero también Dios es ira. O sea, no es que uno mengue por otro, sino que las dos están presentes. Ahora, vamos a ver lo que no es el amor de Dios, primeramente. Lo que no es el amor de Dios y el amor de Dios mal aplicado al hombre. Vamos a ver en segundo lugar lo que es la ira de Dios y finalmente lo que sí es el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, sin lugar a dudas, como les decía hace ratito, el tema más manipulado, divulgado y más mal interpretado en la Biblia es referente al amor de Dios. Específicamente cuando oímos frases como esta, muy común y que yo las dije mucho tiempo, ¿verdad? Yo decía, Dios te ama tal y como eres. Así de pecador, así te ama. Dios te ama incluso cuando tú no le amas. Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. Dios quiere bendecirte. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere que prosperes en todas las áreas de tu vida. ¿No han oído todo eso? Pero la Biblia dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos totalmente otro cuadro, pero totalmente. Entonces, estas mentiras que se predican todos los domingos en la mayoría de las iglesias acaban aceptándose como verdad. Que Dios te ama tal y como eres, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven así de pecador y sucio, porque Él te ama. ¿Y saben qué? Como la gente además no lee la Biblia, no la estudia, no profundiza, no la medita, no razona, acaban siendo engañados. Ahora, la gente dice que Dios ama al pecador, pero la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Salmo 7:11. La gente dice que ama a Dios inclusive, pero la Biblia dice que el hombre aborrece a Dios. Romanos 1:30. Aunque cree en Él, pero aborrece a Dios en la práctica. La gente dice que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero el único plan que tiene para el inconverso pues, es la condenación eterna, si no se arrepiente a través del Evangelio. Entonces, el punto clave por el cual la gente engañada engaña a la gente es que confunden la paciencia de Dios, lo cual es la ira pasiva de Dios. O sea, están confundiendo la paciencia de Dios, una ira pasiva, con el amor de Dios. O sea, creen que ahorita ya es tolerante, que es que Dios ya es un Dios de amor y Dios tolerante, ¿no? Como si el hombre despertara en Dios sentimientos de compasión, vamos. Como si Dios se compungiera por el hombre pecador. Pero esto es falso, totalmente falso. Dios es un Dios temible, es un Dios temible. Deuteronomio 10:17 lo vemos y es un juez justo, Salmo 7:11. De hecho, acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Estamos hablando en el contexto cuando Israel está al pie del monte Sinaí, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, recibe las tablas de la ley, y cuando se oye la voz de Dios. Y vean lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí estaba ese Dios temible. Y mucha gente piensa que Dios es el bonachón y que se iba a aparecer a los israelitas con palomitas y confeti. ¡Ay, mis niños, aquí estoy! No, o sea, para nada. O sea, Dios es un Dios temible, lo dice la palabra en Deuteronomio 10:17. En verdad, o sea, es para temblar. Y es un Dios diferente al Dios de hoy en día que se predica. Entonces, cuando se predica un Dios sentimental, un Dios que, ay, se compunge por el pecador, ay, sí, mi niño, cómo ha sufrido y todo eso, o sea, se están creando un Dios de acuerdo a su imaginación, están cayendo en idolatría. Cuando tú crees en un Dios que no es el Dios de la Biblia, estás cayendo en idolatría.
Hay varios puntos de reflexión al respecto de esta falsedad de que Dios ama al pecador y que tiene un plan maravilloso para su vida. Bueno, número 1. ¿Qué pasa cuando tú ves una injusticia sobre un inocente? Cuando tú te enteras de una injusticia sobre un ser querido, vamos a ponerlo peor todavía, sobre tu hijo, sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre un ser querido, alguien que está aplicando una injusticia, que le está haciendo una injusticia a un ser querido. O sea, si un delincuente le comete una injusticia contra tu familia, por ejemplo, ¿no? ¿Sientes deseos de bendecirlo? ¿En verdad? ¿En verdad? O sea, neta. ¿Le extenderías amor y compasión si quiso lastimar a tus hijos? ¿Se te despierta un amor sentimental por él? ¿O más bien se te revuelve el estómago, se te revuelven las entrañas y despierta deseos de castigarlo y mandarlo a la cárcel? Pues de igual manera está Dios cuando ve al hombre cometiendo todos los delitos, todos los días violando su ley, todos los días. Ahí él está siendo presente, él es omnipresente, él está viendo todos los días todas las atrocidades que los hombres cometen. Robos, adulterios, mentiras, tranzas, abortos, sacrificios humanos, secuestros, asesinatos, a todo está presente delante de él. ¿Cómo creen que está su corazón? ¿Ustedes creen que eso despierta compasión en Dios? Ay, pobrecitos, bueno, yo los entiendo, pero para nada, para nada. Ahora, número 2, que Dios sea amor en su esencia no quiere decir que ame al delincuente. Por ejemplo, un juez terrenal puede ser amoroso con su familia, muy amoroso, y con los vecinos. En la colonia es conocido porque es amoroso y generoso y todo, pero eso no significa que ame a un delincuente. ¿Por qué? Porque si un delincuente, repito, si entra a tu casa, ¿sí? y mata a alguien y es presentado al juez y tú escucharas que el juez dice, bueno, por cuanto yo amo a mi familia y por cuanto yo soy amor, yo lo perdono, yo soy todo amor. ¿Qué pensarías de ese juez? Dirías, este juez es peor que el asesino, es un corrupto, no está aplicando justicia. ¿Cómo es que perdona a este asesino? Número 3. Los que dicen que Dios ama al pecador pero odia al pecado, pues obviamente están mintiendo. ¿Por qué? Porque el pecado y el pecador son una misma cosa. Son integrales, es algo integral, es indivisible, no son cosas separadas. En un tribunal de justicia jamás vas a ver a un juez que deje ir al delincuente. Bueno, tuercas, ok, llégale, voy a juzgar tu delito, pero tú, tuercas, vete a tu casa, estás libre. Nunca vas a ver eso. Cuando se procesa el delito y al delincuente. No los puedes separar. Son cosas indivisibles. Entonces no es cierto que ama al pecador y odia el pecado. O sea, eso es ridículo. Ahora, que si Dios se enojó contra Lucero y lo sacó del cielo, ¿sí? Cuando expulsó a Lucifer del cielo, si Dios se enojó con Adán por haber pecado una sola vez, si Dios se enojó con toda la generación de Noé y los ahogó en un diluvio, si Dios se enojó con la primera generación de los israelitas que salieron de Egipto y ahí los mató, les envió serpientes, se los tragó la tierra, los mataron a toda esa primera generación. Si Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida por un pecado, si Dios descargó su enojo contra su Hijo, si Dios descargará su enojo contra la humanidad en Apocalipsis, ¿por qué piensan que Dios ha cambiado en el siglo XXI? A partir de la cruz, ahora ya Dios cambió. Ahora es un Dios tolerante. Ahora Dios se convirtió en un Dios de amor sentimental. Ahora es un viejo bonachón, ¿sí? Que ha perdido sus facultades y sus atributos de justicia. Malinterpretan, repito, malinterpretan la paciencia contenida de Dios y el tiempo de su gracia para que la gente se salve. Si Dios no ha desatado su ira, es como dice Pedro 3:15, es tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es para que la gente se salve. ¿Y qué va a determinar el día que Dios desate su ira? ¿Saben qué es? La predicación del Evangelio. O sea, depende de nosotros, depende de su iglesia, depende de los convertidos, que Dios aplique ya su justicia. Dice Mateo 24:14, que Jesús lo dijo, y será predicado el Evangelio a todas las naciones y vendrá el fin. Pero aquí hay un punto interesante.
Se dice que se está predicando el evangelio ya a muchas naciones, ya a través de las redes sociales, del satélite, de toda esta tecnología moderna, está llegando a miles que nunca habían oído el evangelio y hay misioneros pues, ya prácticamente todo el mundo. La Biblia se ha traducido a tantos idiomas que ya se está predicando el evangelio a todo el mundo. Jesús no tarda en llegar. Espérame tantito, ¿cómo sabes que se está predicando el evangelio? Están predicando otras cosas que no es el evangelio. Se está predicando del amor de Dios, se están predicando de historias morales de Jesús y un montonal de cosas del diezmo, de la cobertura del pastor, y de que tienen que congregarse y esto y aquello, y no están predicando el evangelio. No es cierto que se está predicando el evangelio. Todavía falta para que Cristo venga. Porque además falta también que se cumplan otras señales, muchas señales, como por ejemplo que el tercer templo está edificado y todavía falta para eso. O sea, faltan muchas cosas, pero principalmente la predicación del evangelio está atorada. ¿Por qué? Porque se está predicando otro evangelio, que no es el evangelio de la Biblia, ni el evangelio mesiánico, ni el evangelio jurídico. Es un evangelio social, es un evangelio de prosperidad, es un evangelio manipulador al gusto del cliente, o mejor dicho, al gusto del creyente. Todo está condicionado a la predicación del evangelio. Entonces, precisamente Dios no ha descargado su ira porque está esperando a que los hombres se salven. En esto radica su amor. Ahí vemos ya la primera manifestación de su amor. Aquí radica su amor, a darles la oportunidad a las personas que se salven a través del evangelio. El haber entregado a su hijo para resolver el problema fundamental, como lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, él precisamente en amor está deteniendo su ira para que la gente pueda escuchar el evangelio. Pero eso ya, repito, depende de nosotros. Fíjense la responsabilidad que tenemos encima todos nosotros. Ahora, quinto punto de reflexión. Si Dios ama al pecador, entonces Dios debería de amar al diablo, porque ambos son rebeldes, pecadores y malvados. Como les he dicho varias veces, la única diferencia entre el diablo y nosotros antes de convertirnos es la edad. Pero éramos igual de rebeldes, igual de malvados, perversos que el diablo. Punto número 6. El ministerio del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, justicia y juicio, no de convencerlos de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Ahora, nada de esto que yo les estoy compartiendo ahorita, nada de esto se escucha en las iglesias. ¿Por qué? Porque no es popular, porque esto no vende, porque esto implica hacerte de enemigos, porque no da dinero, la gente se te va a salir, implica que las iglesias se van a vaciar, ¿sí? Implica inclusive persecución, repulsión, que te tiren de legalista o que te tiren de no sé qué, porque la gente no le gusta que les digas la verdad. Prefieren lo fácil, lo cómodo, lo agradable, lo que se adapte a sus moldes materialistas o a sus sentimientos. Cómo les encanta que les hablen del amor de Dios sentimental y vamos a tocar hasta música así lacrimógena para que lloren un poco y vamos a pegar gritos y vamos a hundirlos en un sentimentalismo para que crean que tienen al espíritu y entonces ahora sí, cállate con tu diezmo, ¿verdad? Esa es una técnica muy común, ¿verdad? En resumen, lo que vemos es una mala interpretación prácticamente de tres cosas. Número uno, la naturaleza y el carácter de Dios. O sea, no conocen a Dios. Número dos, no conocen el amor de Dios. Y número tres, no conocen la gracia de Dios. O más bien, no es que no la conozcan, la están malinterpretando. ¿Ok? Y bueno, pues vemos cómo precisamente los pastores sentimentalistas citan Jeremías 29:11 para justificar el amor de Dios. Estos también vemos como la estrategia que usan todos estos falsos maestros, la estrategia que usan es citar pasajes, por ejemplo, como Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está, ¿no? Mis pensamientos son de paz y no de mal, ya ves, ahí está manifestado el amor de Dios. O por ejemplo, Jeremías 31:3 también, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ahí está aplicado, no hombre, pero
pero como saco mandado a la medida. Cuando vemos estos pasajes, en primer lugar, mis amados, están fuera de contexto. Eran para el remanente de Israel en ese tiempo, no es para la iglesia hoy. Era para el remanente de Israel, porque Israel se había alejado completamente. Vino el juicio de la conquista de Babilonia sobre Judá. Estas promesas eran para ese remanente, no era para nosotros. Y por último, pertenecen al Antiguo Testamento. Ya está abrogado, ya está caducado. El Antiguo Testamento no aplica a nosotros. A nosotros lo que nos aplica es el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos aplica el Nuevo Testamento? O el centro del Nuevo Testamento, el corazón, la columna vertebral del Nuevo Testamento es el Evangelio, Jesús, el Cristo. Nada del Antiguo Testamento, no hay que agarrarnos de nada de eso, hay que agarrarnos del Evangelio y de las promesas del Nuevo Testamento, ahí sí, pero además como convertidos, porque las promesas del Nuevo Testamento son para convertidos, no para inconversos. Recordemos este tema de las promesas, unas son para Israel o para ciertas personas en ciertas circunstancias con cierto propósito. O sea, Dios siempre cumple sus promesas, pero no siempre las cumple en todas las personas. Esto es importante de entender. Pero no tiene nada que ver con el primer requisito de la conversión, que es el arrepentimiento. Hablar que Dios te ama como tal no produce arrepentimiento. Y por eso Pablo se lo advierte a los Efesios 5:6, donde dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, que no los engañen. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente me encanta porque dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que les desobedecen. Entonces, el verso más usado para manipular a la gente, precisamente, es Juan 3:16, ¿sí? Justificando que Dios ama al pecador porque Dios amó al mundo. Juan 3:16, creo que todos nos lo sabemos de memoria. Bueno, sin embargo, están pasando por alto varios aspectos cuando citan Juan 3:16 y vamos a ver lo que sí es el amor de Dios. Bueno, primeramente, ¿qué es el amor? Bueno, primeramente, el amor no es un sentimiento, es una decisión. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Un amplio ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en la definición que Pablo da del amor en 1 Corintios 13, 4 y 6. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Se dan cuenta que son decisiones? Toda la definición que da Pablo son decisiones. El amor es sufrido, yo decido sufrir. Es benigno, yo decido ser bueno. El amor no tiene envidia, yo decido no tener envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta que son puras decisiones? Eso es por un lado. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, ¿sí? En Juan 4:8, 1 Juan 4:8 que estamos viendo, quiere decir que Dios es un Dios decisional. O sea, Dios decidió en amor. O sea, en el caso de Dios, Él ama porque Él decide amar, no es porque sea un Dios sentimental. Repito, no se basa en emociones ni en sentimientos, que todo lo tolera, como muchos lo dicen. No, Dios está en movimiento. De hecho, Juan 5:17 lo dice Jesús. Dios está en movimiento continuamente y tomando decisiones todo el tiempo. Como lo dice Jesús, Juan 5:17, mi Padre siempre está trabajando, siempre está tomando decisiones, todo está en movimiento. Número 2, el tiempo. Hablando de Juan 3:16, acuérdense. Entonces, primera, que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Número 2, el tiempo en el cual está aplicado este verso. En el texto de Juan 3:16 no dice que Dios tiene sentimientos agradables para el pecador inconverso. No está diciendo eso. La conjugación del verbo amar se encuentra en pasado. Dice Dios amó. ¿Qué quiere decir? Que Dios tomó una decisión sufrida en el pasado, antes de la fundación del mundo, ya que Dios sabía que el hombre iba a caer. Y en el consejo divino se decidió en amor, porque Dios es amor, Dios decidió en amor enviar a su hijo para resolver el problema fundamental.
Pero es muy diferente a decir que en el texto dice que Dios ama al pecador. No dice eso. Dios amó en tiempo pasado, decisionalmente, enviar a su Hijo. Sentimentalistas alegan también, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y luego citan Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y luego primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, como podemos ver, en estos casos, en estas tres citas, el verbo amar también aparece en pasado. Nuevamente, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, está en tiempo pasado. Romanos 5:8, lo mismo, en la Nueva Traducción Viviente. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo. O sea, Dios mostró en tiempo pasado. En la Reina Valera dice Dios muestra, pero es un error de traducción. Es mostró, está en pasado. Dios mostró el gran amor. Y primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está también en tiempo pasado. Entonces, todos los verbos amar referente de Dios con el hombre están en pasado, porque Dios decidió en el pasado. De igual manera, o sea, cuando Dios nos amó significa que Dios acabó algo, o sea, Dios determinó, o sea, está terminado. Una decisión ya hecha, así va a ser. Ahora, punto número 3. En contraste de estos pasajes que hablan del amor de Dios, ahorita cité 3, más Juan 3:16, o que van 4. Pero en contraste, si checamos todos los pasajes que hablan de la ira de Dios, son incomparables, mis amados. Son muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, Salmo 34:16, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Saben qué es lo más aterrador de estos pasajes que hablan de la ira de Dios, mis amados? ¿Qué es lo más aterrador? Que están en tiempo presente. Todos los textos que hablan de la ira de Dios están en tiempo presente. Aplican el día de hoy. Ahora bien, la mayor obra que Dios ha tenido con el hombre, su mayor acto de amor fue, es y seguirá siendo el Evangelio. La obra de Jesús en la cruz, con la cual no solamente desvía la ira, su ira, sobre nuestras vidas, sino que ahora los convertidos nos convertimos en su recipiente de amor, en el objeto de su amor, en sus hijos. Ahora sí derrama todo su amor a todo lo que da, a sus hijos. ¿Se dan cuenta? El Evangelio quita el castigo que había contra nosotros y no nada más quita el castigo, sino nos convierte en sus hijos, en el objeto de su amor. Es increíble eso. Romanos 5:5 lo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Él derrama de su amor sobre nuestras vidas. Así de extremoso como es la ira de Dios y el castigo que va a recibir la humanidad, así de extremoso es su amor en nuestra vida. Y esa es la parte que a la gente le gusta, el amor extremo de Dios. Ay, eso sí, pero sin conversión, olvídense el concepto de amor de Dios como un sentimiento, como la mente de los hombres, que crea un Dios sentimental, que se mueve por emociones, está rebajando a Dios a nivel hombre. Cuando la Biblia es clara, cuando Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Entonces, ahora, volvemos a leer, Dios es amor, primera de Juan 4:8. En el contexto de este pasaje, Juan nos exhorta
amarnos los unos a los otros porque el amor es de Dios y Dios es amor. Cuando nos exhorta a amarnos, nos muestra de que es una marca el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, como dice el texto. La clave del asunto es entender el tipo de amor con el cual está hablando este verso y todos los que tienen que ver con el amor de Dios. Ya para cerrar, para entender esto, hay 3 traducciones en el griego para la palabra amor. Número 1, la palabra eros, que es el amor de pareja, que involucra el sexo, o sea, es el que se da en el matrimonio, eros, de ahí viene la palabra erótico. Número 2, filios, que es el amor como de hermano, el amor a un padre, el amor a tu patria, etc. Pero el tercer palabra es la palabra ágape, es el amor sacrificial que da todo sin esperar nada. Entonces, el amor al que se refiere primero de Juan 4:8 es ese amor, el amor sacrificial. Pero sin la conversión va a ser imposible lograrlo. Solamente los convertidos pueden amar sacrificialmente. Nadie naturalmente puede llegar a amar en este estándar si antes no nace de nuevo. Entonces, aunque existan miles de personas haciendo buenas obras de ayuda social en amor, mientras no se conviertan y no cumplan los 2 requisitos que dijo Jesús, Marcos 1:15, esas buenas obras en amor son trapos de inmundicia ante Dios, como dice Isaías 64:6. Entonces la fuente del amor de Dios está en el Evangelio. Todo aquel que se arrepiente y cree en la obra de Jesús se convierte en el objeto del amor de Dios, y el amor de Dios no cambia. No hay nada que podamos hacer por incrementar o disminuir su amor. Y su clase de amor es sacrificial, sin esperar nada a cambio, y es el tipo de amor que Jesús se refiere cuando nos dijo, ámense los unos a los otros. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos amando realmente? ¿O estamos interponiendo nuestro ego antes? Ay, es que este me cae mal porque me hizo cara de foche, o es que este tiene algo y no, por eso ya no lo puedo amar. Acuérdense, el amor sacrificial es, no esperes nada a cambio. Estamos a amarnos nosotros unos a los otros y a las personas en amor. No vamos a llegar a decirles a los perdidos que Dios les ama, sino que en amor, les vamos a hablar del problema en el que se encuentran, el peligro en el que se encuentran, pero la medicina, la solución que está en el Evangelio. Amén.